Hola mis queridos oyentes, comenzaremos la noche de hoy con una historia que le pasó a un amigo. Cambiaré el nombre mi amigo y su familia y casi todo, por la privacidad de mi amigo. Espero les guste, comencemos. Recuerdo el día que nos mudamos a la casa de los Thompson como si fuera ayer. Mi esposo, John, y yo, Sara, estábamos emocionados de empezar una nueva vida en ese pequeño pueblo de Ravensworth. Nuestros hijos, Emily y James, estaban ansiosos por explorar el nuevo lugar. La casa era grande y antigua, con ventanas que parecían mirar hacia el interior de nuestras almas. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, pero pronto comenzamos a experimentar cosas extrañas. Yo comencé a sentir una presencia en la casa, como si alguien estuviera observándome constantemente. Me sentía incómoda, especialmente cuando estaba sola en la casa. John se reía de mí, diciendo que era solo mi imaginación, pero yo sabía que no era así. John comenzó a tener pesadillas terribles, y nuestros hijos comenzaron a actuar de manera extraña, como si estuvieran siendo influenciados por algo o alguien. Emily comenzó a hablar de una amiga que la visitaba en la noche, y James comenzó a tener episodios de ira inexplicable. Al principio, pensamos que era solo la casa que estaba jugando con nuestras mentes, pero pronto nos dimos cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Comenzamos a encontrar objetos movidos del lugar, y puertas que se abrían y cerraban solas. La casa parecía estar viva, y nosotros éramos sus prisioneros. Llamamos a un equipo de investigadores paranormales, pero estos no encontraron nada anormal en la casa. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando descubrimos la verdad. La policía encontró un hombre escondido en el ático de la casa. Era un hombre que había estado viviendo allí durante años, y que había estado observando a nuestra familia desde el principio. Me sentí como si hubiera sido golpeada en el estómago. ¿Cómo podía alguien haber estado viviendo en nuestra casa sin que lo supiéramos? ¿Qué había estado haciendo allí durante todos esos años? El hombre fue arrestado y llevado a un hospital psiquiátrico. Nosotros nos mudamos de la casa, y nunca volvimos a hablar de lo que había sucedido allí. Pero la verdad es que nunca podré olvidar lo que sucedió en esa casa. La sensación de ser observada, la sensación de que algo estaba mal. Es una sensación que me ha acompañado durante años, y que nunca podré sacudir. La casa de los Thompson fue demolida años después, pero el terror y el suspenso que experimentamos allí nunca fueron olvidados. La historia de nuestra familia se convirtió en una leyenda urbana, y muchos creen que la casa sigue estando embrujada, incluso después de su demolición. Historia número 2. Una bruja embrujó a mi abuelo. La casa de mi amigo había sido testigo de una serie de tragedias que habían dejado una huella imborrable en su familia. Todo había comenzado hace unos años, cuando su abuelo cayó en un estado vegetal que duró 8 meses. La familia había mantenido la esperanza de que se recuperara, pero finalmente, la realidad se impuso. 3 años después, su abuela sufrió un accidente en avión que la llevó a la muerte. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que sumió a la familia en una profunda incertidumbre. Pero la tragedia no se detuvo allí. 3 meses después, su tío se suicidó con una escopeta, dejando a la familia en shock. Mi amigo me contó que su padre y su madre también habían intentado suicidarse varias veces, pero afortunadamente, habían podido superar su estado de depresión. Hace unos 6 años, mi amigo y yo habíamos estado analizando el tema, tratando de encontrar algún patrón o explicación para la serie de tragedias que habían azotado a su familia. Fue entonces cuando me contó algo que me hizo sentir un escalofrío. Mi abuelo, me dijo, era ateo, pero antes de que todo esto sucediera, se había estado hablando de una vecina que parecía ser una bruja. La vecina había estado actuando de manera extraña, y mi abuelo había comenzado a sentirse incómodo cerca de ella. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información.
¿Podía ser que la vecina hubiera sido la causa de todas las tragedias que habían sucedido? ¿O era solo una coincidencia? Mi amigo me miró con una expresión seria. No sé qué creer, me dijo, pero lo que sí sé es que después de que mi abuelo comenzó a hablar de la vecina, todo empezó a suceder. Y no he podido sacudir la sensación de que hay algo más detrás de todo esto. Me quedé en silencio, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. Pero antes de que pudiera decir algo, mi amigo se levantó y se dirigió hacia la puerta. Vamos a ver a la vecina, me dijo. Quiero saber qué está pasando. Me sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. ¿Qué íbamos a encontrar en la casa de la vecina? ¿Y qué secreto había detrás de la serie de tragedias que habían azotado a la familia de mi amigo? Historia número 3. Una extraña experiencia sin explicación. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de los vehículos que pasaban por la carretera. Yo estaba parado en la entrada de la gasolinera, esperando a que alguien me diera la cola para ir a trabajar. Mi compañero, que normalmente me acompañaba, se había retrasado y yo no podía esperar más. Miré a mi alrededor, pero no había nadie en la zona. La gasolinera estaba cerrada, y solo se veían las luces de los surtidores de gasolina. De repente, escuché el sonido de un vehículo que se acercaba. Era un coche viejo, con una pintura descascarada y una luz delantera que no funcionaba. El coche se detuvo frente a mí, y el conductor me miró a través de la ventanilla. Era un hombre mayor, con una barba larga y ojos que parecían haber visto demasiado. Me sonrió y me dijo, ¿necesitas una cola? Puedo llevarte a donde quieras. Me sentí un poco incómodo, pero no tenía otra opción. Así que acepté su oferta y me subí al coche. El hombre arrancó el motor y comenzamos a avanzar por la carretera. Al principio, la conversación fue normal. El hombre me preguntó sobre mi trabajo y mi vida, y yo le respondí. Pero a medida que avanzábamos, la conversación se volvió más extraña. El hombre comenzó a hablar sobre cosas que no tenían sentido, como la muerte y la resurrección. De repente, el coche se detuvo en medio de la carretera. El hombre se volvió hacia mí y me miró con ojos que parecían haberse vuelto locos. ¿Sabes dónde estamos?, me preguntó. Miré a mi alrededor, pero no reconocí el lugar. La carretera estaba desierta, y no había ninguna señal de civilización a la vista. No, respondí. El hombre se rió y me dijo, estamos en un lugar donde el tiempo no existe, un lugar donde la muerte es la única realidad. De repente, el coche comenzó a avanzar de nuevo, pero esta vez, no estaba seguro de si estaba vivo o muerto. El hombre me llevó a un lugar que no puedo describir, un lugar donde la oscuridad era total y la muerte parecía estar en todas partes. Cuando finalmente llegué a la gasolinera, mi compañero me estaba esperando. Me preguntó dónde había estado, y yo le respondí que había venido con un hombre que me había dado la cola. Mi compañero me miró extrañado y me dijo, ¿qué hombre? No ha pasado nadie por aquí esta noche. Me sentí confundido y asustado. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Había estado vivo o muerto? Nunca lo supe, pero desde ese día, nunca volví a subirme a un coche con un desconocido. Y nunca volví a trabajar en la gasolinera de noche. Historia número 4. La casa de la colina. La casa de la colina había estado abandonada durante años. Era una estructura grande y oscura que se alzaba en la cima de una colina empinada, rodeada de árboles que parecían tener vida propia. La historia comenzó cuando un joven llamado Alex decidió alquilar la casa para pasar un fin de semana solo. Alex era un escritor que buscaba inspiración para su próximo libro, y la casa de la colina parecía ser el lugar perfecto para encontrarla. Cuando Alex llegó a la casa, se dio cuenta de que estaba en un estado de abandono total. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal estaba colgada de sus goznes y el jardín estaba lleno de maleza.
A pesar de la apariencia de la casa, Alex decidió quedarse. Se instaló en la habitación principal y comenzó a escribir su libro. Pero pronto, Alex comenzó a sentir que algo no estaba bien. Escuchaba ruidos extraños en la noche, como si alguien estuviera caminando por la casa. También encontró objetos movidos del lugar, como si alguien hubiera estado allí. Al principio, Alex pensó que era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que algo más siniestro estaba sucediendo. La casa parecía estar cambiando, como si estuviera viva. Una noche, Alex se despertó con un ruido fuerte. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la habitación principal. Allí, encontró una figura sentada en la silla de su escritorio. La figura era una mujer con el cabello largo y oscuro. Estaba vestida con un traje negro y parecía estar mirando hacia Alex con ojos vacíos. Alex se sintió aterrorizado. No sabía qué hacer. La mujer no se movió, pero Alex podía sentir su presencia en la habitación. De repente, la mujer se levantó de la silla y se dirigió hacia Alex. Él se sintió paralizado de miedo. No podía moverse. La mujer se acercó a Alex y le susurró algo en el oído. Alex no pudo escuchar lo que decía, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se volvió y se dirigió hacia la puerta. Alex la siguió, pero cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que la mujer había desaparecido. Alex se sintió confundido y aterrorizado. No sabía qué había sucedido. La casa parecía estar jugando con su mente. Decidió salir de la casa y regresar a su ciudad natal. Pero cuando llegó a la puerta principal, se dio cuenta de que estaba cerrada. La llave no estaba en la cerradura. Alex se sintió atrapado. La casa parecía estar jugando con él. No sabía qué hacer. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió y vio a la mujer de nuevo. Esta vez, estaba sonriendo. Alex se sintió aterrorizado. No sabía qué hacer. La mujer se acercó a él y le susurró algo en el oído. Esta vez, Alex escuchó lo que decía. La mujer le dijo: "Nunca podrás salir de esta casa". Alex se sintió paralizado de miedo. La mujer se volvió y se dirigió hacia la oscuridad. Alex se quedó solo en la casa, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Terminaremos la noche con esta última historia, la cual es bastante más larga que las otras. Espero la disfruten. Hola, mi nombre es Juan. Tengo 30 años y vivo en la ciudad de Caracas, Venezuela. Tengo una aterradora historia que contarles de mi tío Rodrigo. Comenzaré hablándoles un poco sobre este. Mi tío Rodrigo tenía unos 40 años de edad para ese entonces. Él aparentaba tener una vida familiar perfecta, una esposa cariñosa y unos hijos adorables. Sin embargo, en secreto, mi tío Rodrigo era un mujeriego empedernido y un alcohólico que constantemente mentía a su familia sobre sus aventuras y consumo de alcohol. Prácticamente tenía dos vidas, en donde vivía. Todos lo conocían como un excelente esposo, padre y amigo, y su otra cara nadie por el barrio la conocía. A mis 16 años yo siempre vi a mi tío Rodrigo como alguien tranquilo y bueno. Siempre estaba pendiente de mis primos y de mi tía. Preparaba todo en su casa, cocinaba y cuidaba de su familia cuando se enfermaban, aunque a veces oí hablar a mis padres de algo que nos hacía prestarle más atención a mi tío Rodrigo. Y es que mis padres decían que mi tío a veces parecía estar ebrio, y trataba de ocultarlo. Cuando lo visitábamos y él estaba así, se iba a su cuarto a dormir con la excusa que estaba muy cansado. Y bueno, por eso siempre sospeché que mi tío era un alcohólico y de verdad a veces actuaba extraño, pero jamás imaginé que engañaría a su esposa de tal forma como lo sabrán más adelante. Sin embargo, todo eso fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. Mi tío poco a poco estaba cambiando. Su forma de ser ya no era tranquila. Ahora estaba extraño. Antes no le gustaba para nada los perros, ahora hasta dormía con un perro que adoptó. Mi tía y él dejaron de dormir juntos.
Él simplemente comenzó a dormir con el perro que por cierto recuerdo se llamaba Salvador. De ser tan delicado con la limpieza y el olor pasó a ser maloliente y ya se le notaba más el olor a alcohol. Su cuarto era un desastre. Salía muy poco de su cuarto, el cual estaba lleno de ajos. Literalmente, tenía ajos en todos lados, en sus bolsillos, en su cuarto, en varias partes del cuarto, ajos en su vehículo. Hasta colocó ajos en la puerta de la entrada de la casa con cinta roja. Y sin dejar a un lado sus incontrolables actitudes temperamentales que antes para él era pan comido controlar. Antes solía tener un excelente carácter, pero todo eso se estaba acabando poco a poco, quedando un deplorable hombre como resultado. Mi tío Rogelio ahora daba una apariencia de alguien enfermo y loco, y la familia poco a poco se fue dando cuenta de eso. Yo y mi hermano también nos fuimos dando cuenta de todo, y cada vez más creíamos lo que hablaban mis padres en secreto. Mis primos Rogelio y Rosmer siempre me invitaban a mí y a mi hermano Matías a su casa a jugar a la Play. Recuerdo una noche que mi tío Rodrigo estaba en casa, ya que la mayoría de las veces que iba a quedarme allá a dormir él no estaba. Esa noche estábamos en el cuarto de mi primo. Ya era tarde. Como a eso de las 3 de la madrugada me dio sed y fui a la cocina a beber agua. Estaban todas las luces apagadas, menos la de la cocina. Como era obligatorio, pasé por la habitación de mi tío Rodrigo y lo escuché quejándose o hablando solo. Eso fue muy raro, me dio mucho miedo que ni siquiera fui a buscar el vaso de agua, me devolví al cuarto de mi primo corriendo. Y les dije que me acompañaran, que me daba miedo porque en la habitación de mi tío se escuchaba algo raro. Nos pusimos todos de acuerdo y fuimos a ver qué pasaba. Mis primos se acercaron a la puerta y oyeron los sonidos y le tocaron a mi tío. «Papá, ¿estás bien?», le preguntaron, y él no respondió, solo dejó de quejarse y todo quedó en silencio. Después fuimos al cuarto nuevamente. Cuando llegamos al cuarto nos acomodamos para dormir. Me puse ropa cómoda y me acosté ahí. Mis primos aprovecharon y me contaron que en la casa estaban pasando cosas extrañas desde que mi tío cambió su forma de ser. Aparte de su enfermo comportamiento, se escuchaban unos silbidos, como de un hombre. A veces se escuchaba muy de cerca, pero últimamente se ha escuchado que están muy lejos silbando, y es bastante aterrador la forma en la que se escucha. Pero más aterrador es cuando pasa alguien afuera de la casa. Se oye arrastrar mucho sus pies, y arrastra algo más. Parece sonar como una bolsa de tela que lleva adentro. Tal vez suene extraño, pero parece el sonido de pequeños huesos chocando entre ellos. Eso es lo que imaginamos mi hermano y yo, al escuchar esa bolsa de tela, arrastrándolo quién sabe quién. Nos imaginamos un saco lleno de huesos. 1 de la tarde. Al día siguiente nos despertamos tarde. Me levanté y fui al baño. Me cepillé, me mojé el cabello y peine, y fui al cuarto a esperar que mi hermano y mis primos hicieran lo mismo. Cuando ya todos estábamos listos, nos fuimos a la cocina. 1:30 de la tarde. Estaba mi tía ya terminando la comida. Una vez mi tía terminó, la ayudamos a colocar los platos y todo lo que hiciera falta. Mi tía sirvió la comida y nos sentamos a comer. Eso me hizo recordar cuando mi tío estaba bien, cuando se veía tan agradable como siempre lo había sido. Él servía la comida y se sentaba con nosotros a comer. Le gustaba hablar mucho. Nos contaba sus historias muy interesantes. Siempre nos gustaba que se quedara 1 hora más después de comer, contándonos sus anécdotas. Pero esta vez no fue así. Mi tío se la pasaba en su cuarto y ya casi que ni comía. Ahí en la mesa mientras comíamos sacamos el tema de los ruidos. Mi tía afirmó escucharlos también. No abran las ventanas cuando sea muy tarde. No sabemos quién pueda andar por ahí a esas horas. Es muy peligroso, nos dijo. Una vez que terminamos de comer lavamos los platos y nos fuimos al patio a jugar. En el momento que terminamos de jugar nos pudimos dar cuenta que habían unas pisadas y se veía otro rastro más grande. Le fuimos a avisar a mi tía, la cual se quedó muy sorprendida, pero no le quiso tomar mucha importancia. Solo nos dijo que tuviéramos cuidado y que no saliéramos de noche afuera. Yo me quedé 1 semana ahí con mis primos y mi hermano, y toda esa semana escuchamos silbidos que venían de muy lejos.
pero realmente era aterrador, aunque era genial estar asustados ahí todos juntos. La verdad me da mucha nostalgia recordar esos días. Daba mucho miedo, pero era realmente emocionante. Una noche escuchamos que alguien estaba en la ventana. Escuchábamos los pasos de siempre, y nos quisimos asomar, pero nadie se atrevía. Mi hermano Matías solo tocó la ventana un poco fuerte, como haciéndole saber que estábamos ahí, y esos pasos se dejaron de escuchar, pero nos daba mucho miedo abrir la ventana y asomarnos. Así que solo nos quedamos acostados hablando de que sería eso que siempre estaba ahí arrastrando no sé qué, de los silbidos, de brujas, hasta que nos quedamos dormidos. Yo tuve una pesadilla terrible donde me encontraba huyendo. Estaba en un lugar donde había mucho monte, muchos árboles, y me seguían unos hombres con armas, machetes y cuchillos. Querían matarme, y yo corría con todas mis fuerzas hasta que me agarraron unos perros y estaba muriendo lentamente, y ahí desperté. En la mañana nos alistamos para irnos a nuestra casa. Mi tío estaba llegando de la calle, como siempre andaba con su perro Salvador. Mi tía lo ignoraba, no se saludaban, y él no saludaba a nadie. Solo pasaba directo a su cuarto, ni siquiera nos veía. Eso, la verdad, era muy triste. Me daba tanta lástima por mis primos. Ellos se ve que sufrían mucho por su padre. Nos despedimos de mi tía, de mis primos, y nos fuimos. Cuando llegamos a casa le contamos todo a mis padres. Ellos estaban muy preocupados. Iban muy seguido a tratar de hablar con mi tío, pero sin ningún éxito. Nosotros ya empezábamos a sospechar sobre algo paranormal por todo lo que vivimos y lo que nos contaban mis primos, pero no sabíamos si era una bruja o no sé qué era lo que estaba ahí en esa casa causándole molestias a mi familia. Hasta que una semana después mi primo Rosmer, una noche que se levantó de madrugada a orinar, vio un hombre en el baño. Estaba sentado en el inodoro y que su cabeza daba contra el techo y sus pies tocaban la pared que tenía al frente. Esa horrible estatura y delgadez, a tal punto de que los huesos se le marcaban en la carne, hizo que mi primo corriera gritando con todas sus fuerzas al cuarto de mi tía. Ella, asustada, llamó a la policía. Minutos después, cuando llegó la policía, revisaron todo y no encontraron nada. Esa noche todos los vecinos se enteraron del suceso, pues el chisme era algo que no estaba en escasez en esa calle. Después de eso comenzaron a decir que la casa estaba embrujada. Mi tía comenzó con la idea que tenían que llevar a Rosmer al psicólogo, era la mejor opción, pues ella no era de creer en cosas paranormales, pero ese pensar cambió cuando mi tía vio al mismo hombre una semana después. Él estaba al frente de la casa agachado, encorvado, pero que su altura era tanta que parecía estar de pie. Mi tía dijo que parecía un campesino de estos, de camisa de botones con sombrero de paja, muy delgado y extremadamente alto. Daba la sensación de estar viendo a un saltamontes humanoide o algo así. Ese extraño ser estaba con un enorme saco y lo revisaba. Estaba como buscando algo dentro de él. Lo más extraño de todo fue cuando mi tía fue a avisarle a mi tío que fuera a ver a ese hombre. Él estaba como un niño de 6 años, asustado, sudado, llorando y abrazando a Salvador, su perro, muerto de miedo. Él solo le decía a mi tía que cerrara la puerta, con insistencia y desesperación. Mi tía le decía que había un hombre horrible ahí afuera que viniera a ver, y mi tío se puso como loco. Se levantó y la empujó y cerró la puerta con llave. Desde esa noche todo ha sido muy bizarro. Por eso no te habíamos invitado más a quedarte. Las cosas han estado muy feas acá, me dijo mi primo Rogelio. En las madrugadas siempre nos despiertan y mi papá no deja de quejarse y de hacer ruidos extraños en las noches. Mi madre se va a mudar. Dejaremos a mi padre solo aquí y eso, la verdad, me pone muy triste. Pero él nunca se dejó ayudar y pareciera que ya no le importamos, ya no nos quiere. Después de esa noche yo seguí yendo un par de veces más y nos comenzamos a dar cuenta que cada vez que mi tío estaba en casa pasaban cosas raras, y por eso ya no quisimos ir más. Y así lo hicimos por un tiempo. 3 meses después, no habíamos tenido noticias, ningún tipo de información sobre mis primos y mis tíos.
hasta que en una noche mi madre en una cena comenzó a hablar con mi padre sobre mi tía, la mujer de mi tío Rogelio. Le contó que una mujer llegó a la casa de ella y le dijo que mi tío Rogelio era su marido y que tenían 3 hijos juntos, pero que mi tío era un alcohólico y un mujeriego y tuvo que huir de él, y que vino solamente a avisarle que hiciera lo mismo ella. Solo quería decirte la verdad, dijo la mujer. Aunque mi tía no le creía, se quedó con innumerables preguntas y dudas, y empezó a investigar, y resultó ser peor. Resulta que mi tío Rogelio tenía varias mujeres y les pegaba. Era otro hombre, un hombre que nunca conoció ni se imaginó. Tenía varias denuncias en otros estados, aparte de multas y varios accidentes que tuvo por conducir ebrio por donde se le diera la gana. De tanto investigar por aquí y por allá, mi tía se enteró por medio de una señora que mi tío Rogelio estaba quedando loco y enfermo por culpa de un ente demoníaco. Nosotros no supimos más nada desde esa vez, solo nos enteramos que mi tía se había separado de mi tío. Nosotros ya teníamos 27 y 25 años y nos fuimos a vivir a otra ciudad. Nos escribíamos poco con mis primos, nos contaban de su vida, de la universidad del fútbol y de las chicas, pero nada de su padre. Un día mi madre nos dio la noticia que mi tío Rodrigo había fallecido, que en su cuarto estaba Salvador muerto y varios kilos de ajos quemados. Dicen que tenía el estómago perforado. Un enorme hoyo se hallaba en su estómago y un líquido negro salía de él, haciendo un enorme charco repugnante. No han encontrado una explicación todavía. Se dice que murió de un infarto, pero no se sabe qué lo ocasionó. Evidentemente hay muchas teorías, pero más que todo dudas y preguntas. Es un caso sin duda alguna sin explicación y que todavía siguen investigando. Luego nos enteramos que Salvador, el perro de mi tío, murió de viejo el mismo día que murió mi tío, unas 2 horas antes. Mucha casualidad, ya que eran inseparables. Tiempo después nos volvimos a reunir con mis primos y hablamos sobre el tema de mi tío. Nos contaron algo muy interesante y aterrador. Resulta que esa vieja que le dijo a mi tía sobre el ente era una bruja que mi tío había contratado para liberarse de la maldición. Había sido maldito por el Silbón, un espíritu demoníaco que persigue a los infieles y hombres alcohólicos hasta llevárselos con él, el cual no tenía forma alguna de exorcizar. Solo podía ser alejado un poco con ciertas formas de rituales y preparativos. Por eso es que mi tío siempre dormía con Salvador y tenía lleno de ajo su cuarto. Era una forma de protegerse del Silbón, ya que ese espíritu le tiene un terrible miedo a los perros y al ajo, pero sobre todo a los perros. Gracias a eso, fuimos obteniendo más información sobre ese espíritu. El Silbón fue masacrado por perros y fue bañado antes en ajo, sal y limón, para incrementar el dolor de sus heridas tras ser castigado por azotes de látigos. Todo eso por haber matado a su padre, el cual comió sus huesos. Por una traición de su padre alcohólico, un hombre mujeriego y desleal. El Silbón ahora busca hombres tal cual como su padre para llevárselos con él, llevando todos los huesos de sus presas en un enorme saco que lleva en su espalda, y silbando siempre, anunciando su llegada. Cuando Salvador murió de viejo, mi tío perdió la protección y el Silbón tuvo ventaja para llevárselo. Hay algo que no salió de la familia, y que la policía de investigación no quiso que se supiera. Mi tío Rogelio, cuando fue hallado muerto, le faltaban muchos de sus huesos, y parecía haber sido succionado por ese agujero en su estómago. Y todo tiene lógica, ya que dicen que el Silbón le chupa todo el alcohol a la persona por su estómago, dejándolo sin huesos. Un año después, mi primo Rogelio se enteró que su padre tenía amores con su novia de 18 años. Eso hizo que mis primos odiaran más el recuerdo de su padre. Es sorprendente cómo hay personas que pueden esconder tales cosas. Ahora actualmente podemos entender por qué un ente tan legendario viniera por él, ya que es muy raro que suceda. Aunque mi familia y yo sospechamos que mi tío Rodrigo hizo cosas peores de las que sabemos, y nunca fueron reveladas. Sin embargo, por los llanos y pueblos de mi país se cuentan muchas historias del Silbón, pero nunca había escuchado o sabido de una historia del Silbón en alguna ciudad hasta ahora que no fuera la de mi tío.